Hola amigos, en esta ocasión quiero que hablemos un poco sobre ventas. Muchos me llaman y muchos me consultan: Calvo, yo no sé vender, Calvo, yo no soy bueno vendiendo, Calvo, las ventas de mi local, de mi peluquería, de mi barbería están mal. En peluquería, en barbería, en industria cosmética hay que aprender a vender. Y lo primero que vamos a hacer es conocer el ciclo de venta. Es una pequeña parte de toda una estrategia grandísima que montamos para el desarrollo y para la gestión adecuada de una peluquería o de una barbería. Dentro de este proceso de venta, dentro de este ciclo de venta, voy a tener diferentes etapas. En una etapa debo tener un prospecto del cliente, entender quién es el cliente, cuál es ese target, cuál es ese público ideal, quién es mi cliente ideal. Siguiente, vamos a identificar las necesidades, presentar soluciones, resolver dudas, vender o abandonar la venta y tener un contacto posterior. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el cliente ideal? ¿Cuál es el rango de edad? ¿Cuál es el rango económico que tiene este cliente? Si quiero una persona que esté entre tantos y tantos ingresos o en tal nivel socioeconómico. ¿Cuál es el nivel educativo del cliente que estoy buscando? ¿Cuáles son los gustos particulares que tiene mi cliente? Todo lo que me permita conocer mejor al cliente me va a ayudar a vender. Siguiente es: ¿qué necesita el cliente? En este punto y en este paso es fantástico porque es donde en la industria cosmética lo tenemos muy fácil. ¿Por qué lo tenemos tan fácil? Porque siempre hacemos algo que se llama diagnóstico. En peluquería yo no arranco ningún proceso, no arranco ningún servicio sin haber hecho un diagnóstico previo. Hay que identificar qué le duele al cliente. Y en muchos casos el cliente no sabe que le duele, el cliente no sabe que tiene determinada necesidad o que requiere atención a cualquier problema, bien sea cosmético o bien sea estético o bien sea un tema de brillo. En este punto es donde voy a hacer el diagnóstico. Esto me va a llevar al siguiente paso, que va a ser presentar la solución. Puede ser probablemente o un producto o puede ser probablemente un servicio. En muchos casos en nuestra industria es maravilloso porque van acompañados. Debo ofrecer tanto un producto que solucione el requerimiento o la necesidad de mi cliente y acompañarlo con un producto que va a ayudar a reforzar esto que ya he hecho en el salón o en la barbería y que le va a ayudar al cliente en su casa. Al momento de presentar, debo explicarle al cliente, darle el conocimiento al cliente, educar al cliente en que tiene un problema, quizás un desequilibrio en el manto hidrolipídico de la piel cabelluda, y tengo un shampoo y un tónico que lo solucione y que lo resuelva, y cómo esto le va a llevar a sentirse mejor, a tener una piel mucho más sana, más cuidada, y esto se va a reflejar en un cabello más sano, más brillante, más bonito. Este punto es clave y es donde debo llenarme de conocimiento, tener mucho lenguaje técnico, apoyarme mucho en temas de tricología, de conocimiento profundo tanto de la piel como de la fibra capilar para hacer un diagnóstico adecuado y presentar las soluciones de manera adecuada. Me va a llevar indiscutiblemente al siguiente paso del ciclo de venta, que va a ser resolver las dudas del cliente. La negociación per se, la negociación propiamente dicha, donde el cliente replica y dice: ay, Calvo, pero es que yo ya tengo muchos champú en mi casa, ¿para qué voy a llevar un champú extra? Oye, pues quizás muchos de los champús que tienes en casa no son los adecuados para el tipo de cabello puntual que tú tienes. Y aquí es donde entra a veces los peluqueros, los administradores me llaman y me dicen: Calvo, es que es como una confrontación y el cliente no quiere comprar y el cliente... Claro, es entendible, esto es un proceso y como un proceso hace parte de una estrategia, no se va a dar determinadamente en el primer día. Tienes que tener paciencia y hacerlo con cada cliente. El siguiente punto sería: ¿cuál? Oye, vendiste, fantástico, enhorabuena por vos, pero quizás no vendiste y tuviste que abandonar la venta. Si ese es el caso y debo abandonar la venta, lo recomendable es regresar al primer punto del ciclo de venta y empezar a revisar paso por paso quizás en dónde fallé. En muchos casos se puede fallar porque no identifiqué bien el cliente o porque no identifiqué bien las necesidades del cliente. No pude interpretar lo que el cliente necesita, o quizás al momento de presentar la solución, bien sea por el lado del producto, bien sea por el lado del servicio, quizás no lo hice de manera adecuada, quizás no fui lo suficientemente convincente para mi cliente, o quizás la falla estuvo en el momento de resolver las dudas. Pero bueno, suponiendo, si vendiste, se cerró la venta, enhorabuena, el cliente se hizo el servicio y se llevó el producto. El siguiente paso es quizás el más poderoso.
contacto posterior del cliente, tener una retroalimentación de cómo le fue al cliente con el servicio, con el producto, con las recomendaciones que le dimos, porque en muchos momentos hago recomendaciones que refuerzan la venta, pero no es propiamente un producto o un servicio. Le eduqué al cliente en cómo usarlo, cómo lavar el cabello de manera adecuada, cómo nutrirlo de manera adecuada. Es importantísimo que después de un servicio, después de una venta, contacte posteriormente al cliente para saber si el color luce igual de bonito que cuando salió de la peluquería, si la barba de mi cliente amaneció bien, si la piel no estuvo irritada después del proceso de afeitado, si los masajes que hice en la cabina de estética fueron y tuvieron el objetivo y estoy logrando el objetivo. Debo siempre hacer un seguimiento al cliente, saber cómo le fue, entender si lo que yo estoy haciendo y lo que mi equipo está haciendo es la manera adecuada. Aquí hago una recomendación muy bonita que me gusta mucho en esta industria y es: trata de no vender. La mejor manera de vender es tratar de no hacerlo, es simplemente asesorar, recomendar con conciencia, generar una relación. Primero es generar confianza con el cliente, credibilidad, para que la venta se dé por sí sola.